Estamos en Gemara Rosh Hashanah, Yud-Dalet Amud Aleph, 14a. El parrafito que viene ahora es una continuación de la clase anterior, digamos, de la página anterior, para terminar, digamos, el tema. Vamos a comenzar, la línea empieza con Mashmalan, un poquito antes de la mitad de la página. Tanya, Rabbi Yosi Aglili, Oimer, dice Rabbi Yosi Aglili, trae un versículo que habla sobre Sukkot. Para recordar dónde estamos parados, estábamos hablando de Meiser, diezmo. Y estábamos diciendo que los kitniois, las legumbres, su diezmo va a ser determinado, o sea, en qué año corresponde sacar el diezmo. Va a estar determinado Basar Hashrasha, cuando enraizó en el piso este fruto. Esto lo que quiere decir es que si enraizó antes de Rosh Hashanah, entonces corresponde al año anterior. Si enraizó después de Rosh Hashanah, corresponde al año siguiente. Y si el año siguiente fue un año de Shvis, el séptimo año que está Potur, mi Meiser, está exento de sacar diezmo, lo que quiere decir es que sí enraizó en el año antes de Rosh Hashanah, en el año anterior, pero fue recogido esta legumbre después de Rosh Hashanah, es un fruto del año anterior y le corresponde sacar diezmo, a pesar de que fue recogido después de Rosh Hashanah, por cuanto Aslinan Basar Ashrasha, vamos tras cuando haya enraizado esto, corresponde al año anterior. Y Yerakois, verduras, el momento clave es le quita, cuando es recogido. Ahora vamos a estudiar por qué de esto. Pero el momento clave, digamos, para saber de qué año pertenece es cuando es recogido. Entonces, si fue recogido después de Rosh Hashanah, corresponde al año siguiente. Y si ese año fue Shvis, lo que quiere decir es que está Patur Meiser, está exento del diezmo. Y si fue recogido antes de Rosh Hashanah, pues entonces le corresponden las leyes del año anterior a Rosh Hashanah. Y si era un año de Meiser Sheini o Meiser Oni, el segundo diezmo, el tercer diezmo, el diezmo de los pobres, perdón, o un año anterior a Shvis, corresponde al año anterior y corresponde sacar diezmos. Dice Rabbi Yosi Aglili, la Teira dice que cuando recojas todo lo que sobra, digamos, acá no lo dice el versículo, pero esto es lo que aprenden nuestros sabios, y lo vimos también respecto de la sukkah, de con qué se hace el shaj, el techo de la sukkah. Eso está explicado ampliamente en Gemara Sukkah, con psoiles goyim ve yokev, todo lo que sobra del granero, la paja y todo esto, y yokev significa el pozo donde se junta el vino, en el lugar donde se hace el vino. Esto es migornejo y mikveja, cuando recojas del fruto de tu granero y cuando recojas el fruto del lugar donde se hace el vino, ahí vas a hacer Sukkot, etc. Pero esto es lo que dice el versículo, y hay que hacer Haga Sukkot, una fiesta de Sukkot. Explica Rabbi Yosi Aglili, ¿qué significa Goyren y Yokev? Goyren literalmente es el granero y Yokev es el pozo, pero se refiere a los frutos, los granos que se ponen en el granero y a las uvas que se ponen en el Yokev, en el lugar donde se hace el vino. ¿Cómo son estos frutos? El diezmo de ellos corresponde, Gdeilim, crecen sobre las aguas del año pasado, porque dijimos que Tevua, el fruto del producto mismo, granos del campo, es Basar Shlish. Lo importante es el tercio. Si uno incluso recogió, recortó, cosechó, a esto me refiero, el fruto del campo, por ejemplo, trigo, en Sukkot, esto ya lo estudiamos, en Sukkot, esto es una prueba de que creció un tercio antes de Rosh Hashanah. Quiere decir que las aguas que utilizó este fruto, este grano, para crecer, ¿de qué año eran? Del año anterior, porque creció un tercio en el año anterior. Siempre hay que tomar en cuenta, estamos parados, el punto, la bisagra es Rosh Hashanah. Estamos parados un año antes de Rosh Hashanah o el año siguiente a Rosh Hashanah. Quiero decir, el año anterior o el año siguiente. Entonces, Rosh Hashanah es la bisagra. Si yo lo pude cortar de la tierra en Sukkot, después de Rosh Hashanah, porque Sukkot es el 15 de Tishrei y Rosh Hashanah es el 1 de Tishrei, quiere decir que creció un tercio en el año anterior a Rosh Hashanah. Significa que creció con las lluvias del año anterior. Bien, esto es lo que está diciendo. Gdeilim al Meishana She'abra, crecen con las aguas del año pasado. Y el diezmo que se saca de estos frutos, productos del campo, es
correspondiente al diezmo del año anterior. Si era el segundo año del ciclo de Shemitah, pues entonces se separa Meiser Sheini. Si era el tercer año del ciclo de Shemitah, se separa Meiser Oni, el diezmo para los pobres. Así como son Koren Vioy, que de la misma manera todo aquello que crece con las aguas del año pasado. Se saca diezmo según el año pasado. Yotzu Yerakois. Esto excluye a verduras que crecen con las aguas del año siguiente. Ahora explicó. Y por lo tanto el diezmo de las verduras es según el año siguiente. Pasa al lequita cuando es recogido. ¿Qué significa? Que crecen con las aguas del año pasado o las aguas del año siguiente. Las verduras uno las corta y vuelven a crecer. Quiere decir que cuando crecieron, crecen con el agua que está ahí en ese momento. Quiere decir que si yo corté verduras después de Rosh Hashanah, pues entonces en ese momento es que creció y absorbió agua del piso. ¿De qué aguas? Del agua de ese año, después de Rosh Hashanah. Y si yo las corté antes de Rosh Hashanah, ¿con qué agua crecieron esas verduras? Con el agua anterior a Rosh Hashanah. Por eso es que nuestros sabios decidieron que el momento, porque es el diezmo rabínico, el diezmo de las verduras es rabínico. Y tanto Rashi y Toisus aclaran. Aquí estamos aprendiendo de un versículo. Cuando recojas el fruto de granero, del lugar donde se hace el vino, etc. Es una asmachta be'alma. Asmachta be'alma literalmente significa que uno se apoya en un versículo para aprender una determinada cuestión, pero no significa que el versículo enseña eso. El versículo está hablando de Sukkot y cómo se hace una sukkah, cuál es el techo de la cabaña que se usa en la fiesta de Sukkot. Nada más, pero nuestros sabios utilizaron y se apoyaron a Smachta, Lismoich, se apoyaron en este versículo para enseñarnos sobre Meiser, sobre el diezmo de las verduras. Entonces, como dijimos, las verduras, ¿por qué nuestros sabios, para cerrar, digamos, igual no terminamos, pero las verduras, ¿por qué nuestros sabios eligieron Basar Lequita el momento en que se recogen? Porque crecen con el agua de ese año en particular, de cuando son recogidas. Esto es lo que dice Rabbi Yosi Aglili. Rabbi Akiva tiene otra explicación de este versículo. Cuando recojas el fruto de tu granero o del lugar donde se hace el vino, muy parecido, pero hay una diferencia. ¿Cómo es el fruto del trigo y de las uvas que crecen al roiv maim? La mayoría de las aguas, Rabbi Yosi Aglili utilizó al mei shana, en las aguas. Rabbi Akiva dice al roiv maim, mayoría de las aguas. Ya vamos a ver la diferencia. Y así como el producto del campo, trigo, etc., creció con la mayoría de agua del año pasado y por lo tanto el diezmo es el diezmo bíblico del trigo y las uvas, etc., son según el año pasado. De la misma manera todo aquello que crece con la mayoría de las aguas son diezmadas, o sea el diezmo se quita según el año pasado. Yotzu Yerakois, esto excluye las verduras, excluye las verduras que crecen con cualquier agua, no roiv maim. Roiv maim significa las lluvias normales de cualquier campo hacen crecer al producto del campo, pero las verduras necesitan que uno las riegue con agua adicional porque crecen con el agua que uno les pone en ese momento. Y si uno no les pone agua, como vamos a ver en un minutito, si uno no les pone agua no crecen. Entonces, por cuanto las verduras crecen al kol maim, con todo agua, y es necesario mucho agua para que crezcan las verduras, son diezmadas, o sea el diezmo se saca según el año siguiente. O sea, tanto Rabbi Yosi Aglili como Rabbi Akiva están diciendo que nuestros sabios fueron a las verduras, Yerakois, Basar Lequita. Lo que importa es el momento en que se recogen. ¿Por qué? Porque crecen con agua y necesitan mucha agua. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Rabbi Yosi Aglili y Rabbi Akiva? Justamente esto es lo que pregunta Talmud. ¿Cuál es la diferencia entre Rabbi Yosi Aglili y Rabbi Akiva? Hay dos verduras específicas que están discutiendo Rabbi Akiva y Rabbi Yosi Aglili, que son un tipo de cebolla. Rashi dice unas cebollas verdes, puede ser que sea cibulet, incluso algo por el estilo, unas cebollas, y poila mitzri, otro tipo de
verdura. En la página anterior explicamos ampliamente, en la clase anterior también, Poela Mitzri tiene dos tipos de plantaciones. Vos podés plantarlo para semillas, en cuyo caso es kitniois, es legumbres, si tiene las leyes de legumbres, pasa a shraya. Lo importante es cuando enraizó. O uno puede plantarlo por la verdura que crece. Y acá estamos hablando de la verdura que crece. En la página anterior estábamos hablando de la semilla. Por eso se compara con kitniois, con legumbres. Aquí estamos hablando de la verdura que crece, poila mitzri, algún tipo de semilla, y por lo tanto se refiere a poila mitzri como verdura. Bien. Y Kabeinayu. Esta es la diferencia entre Rabbi Yosi Aglili y Rabbi Akiva. De Tanan aprendimos en la Mishnah, para explicar esta diferencia, Betzali Masrisin y poila mitzri. Estas cebollas y esta legumbre que se plantó para la planta que crece de la legumbre, que uno evitó regarlos 30 días antes de Rosh Hashanah. ¿Cuál es la halajá? ¿Cuál es la ley? Misasrin le she'avar. Entonces el diezmo, cuando uno tiene que sacar diezmo de estas verduras, es el diezmo según el año pasado, porque hubo 30 días en el año pasado que uno no las regó. Entonces, ¿con qué agua crecieron? Evidentemente crecieron con las aguas del año pasado. Entonces corresponden con el del año pasado. Un mutar en bishvis, y si el año siguiente después de Rosh Hashanah fuese un séptimo año, se pueden utilizar, se pueden comer y comercializar, porque son verduras del año pasado, el año anterior al séptimo año. Beimlav. Y si no, o sea que hubo agua menos de 30 días antes de Rosh Hashanah, Asurin Bishvis, están prohibidas utilizarlas, comercializarlas, quiero decir, en el séptimo año. Umisatrin Leshana Abba. Y el diezmo que se saca es según el año siguiente, no porque en el Shvis, en el séptimo año, se saque diezmo, sino que está diciendo, si es el séptimo año, no se puede comercializar. Y si no es el séptimo año, entonces el diezmo va a corresponder según ese año siguiente. Si es, por ejemplo, el segundo año del ciclo de Shemitah, Meiser Sheini, el segundo diezmo. Si es el tercer año del ciclo de Shemitah, Meiser Oni, el diezmo del pobre, etc. Hasta aquí el párrafo que está directamente vinculado con la página anterior. Rashi explica, para cerrar el párrafo, cuál es la diferencia entre Rabbi Yosi Aglili y Rabbi Akiva. Rabbi Yosi Aglili opina lo que dice la Mishnah al respecto de las cebollas, el poila mitzri, etc. Rabbi Yosi Aglili opina que esa Mishnah es halajá, es correcta. Está de acuerdo con esa Mishnah. Por cuanto la persona no le puso agua 30 días antes a estas verduras, por lo tanto corresponden al año anterior. Por eso dice, en sus palabras, al Mei Shanosh Abra, crecen en las aguas del año pasado. Las aguas del año pasado. Y si la persona no regó 30 días antes, por lo tanto corresponde al agua del año pasado. Y Rabbi Akiva no está de acuerdo con esa Mishnah. Rabbi Akiva dice, al Kolmaim, cualquier lluviecita, cualquier agüita que uno le pone, riega, etc., esto ya le da hayus, le da fuerza, es absorbido por la verdura. Y por lo tanto, al ser que crecen al Kol Maim, incluso si uno no le puso agua 30 días antes de Rosh Hashanah a estas verduras, corresponden al año siguiente, porque cualquier agua que cayó, el rocío, la lluvia, lo que sea, ya lo hace ser del año siguiente. Esta es la discusión entre Rabbi Yosi Aglili y Rabbi Akiva. Después el Mamesh en la práctica es simplemente para entender, no es que tenga una halajá práctica para nosotros, no hay ninguna diferencia. El punto es que en estas dos verduras discuten Rabbi Yosi Aglili y Rabbi Akiva sobre cómo es el maizer, el diezmo de ellos, diezmo rabínico.